Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Mi nombre es Ricardo Cornejo y empezaremos a ver la segunda clase de funcionamiento de la motocicleta. Ayer estuvimos viendo varias cositas, hoy día estaremos viendo unas cositas más con respecto a este tema. Hablamos del número de chasis, ¿cierto? Recordar siempre que en la motocicleta existe un número de chasis, y, al igual que en los autos, ¿cierto? Y que este número de chasis tiene 17 números, que normalmente se encuentra ubicado en esta zona, que se llama cabezal de dirección, o a veces en una plaquita por aquí. ¿Podría ir en otro lado? Probablemente, ¿ya? Pero la mayoría de las motocicletas cumplen con esto que les estoy mencionando ahora. Estuvimos hablando de la lubricación y estuvimos hablando del sistema eléctrico, ¿ya? Importante, ¿cierto? Tema importante es que si tú tienes una batería, ¿cierto? Y esa batería presenta algún tipo de problema, ¿como qué problema? Por ejemplo, ¿cierto? Esta batería está inflada, es decir, está deformada. Esta batería está sufriendo algún tipo de filtración desde su interior, o esta batería se está calentando de alguna forma, ya sea por dentro, por fuera, etcétera. Significa que esa batería está para el reemplazo, para el cambio, ¿ya? Entonces, si la energía eléctrica para las luces procede de la batería contiene ácido sulfúrico, es corrosivo y por lo tanto peligroso para la piel. Al entrar en contacto con la ropa también puede destruirla. Si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Algunas baterías no necesitan mantención, ¿ya? La mayoría de las baterías en la actualidad no necesitan mantención, es decir, en el caso de las motos se activan, ¿cierto? Normalmente te las venden sin activar para que las active el propio usuario, ¿cierto? Y se instala y la batería empieza a funcionar. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya empieza a mostrar signos, ¿cierto? De agotamiento, por ejemplo, que dure muy poquito, que alcance a echar a andar la moto solo una vez y que a la segunda, si es que no partió, no empieza a, ¿cierto? A no poder partir de forma fluida, ¿ya? Entonces, importante estos temas que hablan de la batería, ¿ya? En ese momento que te presenta problema, cambien, ¿ya? Sobre todo si es que ya tiene, ¿cierto? 2 añitos, 3 añitos dura la batería, más que eso normalmente no dura. Después, si tenemos los fusibles, ¿cierto? Recordar por sobre todas las cosas que los fusibles nunca se cambian de valor, ¿ya? Los fusibles son elementos que están en el sistema para proteger el sistema. Y si tú los anulas, por ejemplo, poniendo un puente de cobre en un fusible, o si, por ejemplo, si los anulas o los cambias de capacidad, ¿ya? En ambas de estas dos formas vas a estar anulando la protección, ¿ya? Jamás puedo poner un fusible de un amperaje, ¿cierto? Distinto al original. Normalmente los fusibles vienen con colores, ¿ya? Y por ejemplo el color rojo representa 10 amperes. Si tengo un fusible de color rojo de 10 amperes, necesariamente tengo que tener un fusible, ¿cierto?, de reemplazo para este cuando se queme de las mismas características. No puedo ponerle uno de 20, uno de 30, uno de 40. ¿Por qué? Porque no me va a estar protegiendo el sistema y al final se va a quemar todo el sistema menos el famoso fusible, ¿cierto?, que le pusimos más grande. Entonces, los fusibles, si los cambio por uno de iguales características. Importante, dice, el motor de la motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un botón y un motor de arranque. Pero también existen motocicletas que se ponen en movimiento por medio de un pedal, ¿ya? Este pedal permite, ¿cierto?, que el motor pueda empezar a girar, ¿ya?
le da como el primer impulso al motor. ¿Puedo tener motos con ambos sistemas? Claro que sí, pero no es común. Hay muchas motos que en un principio venían con pedal, luego empezaron a salir con, ¿cómo se llama esto? Con motor, y resulta que si yo compré una con motor, le puedo poner el pedal porque es el mismo motor, solamente viene con una tapa ahí, y yo puedo comprar la pieza que va ahí y la puedo equipar, ¿cierto? Con los dos sistemas, que también es bien bueno, ¿ya? Y hoy día empezamos a hablar del sistema de combustible. ¿Qué es el sistema de combustible? El sistema de combustible es cómo vamos a alimentar nuestra moto. Nuestra moto se va a alimentar, ¿cierto? Con gasolina. Esta gasolina va a permitir, ¿cierto?, la explosión dentro del motor y el empuje finalmente para la rueda. Dice que el combustible se mezcla con el aire en el carburador, ¿ya? Y además dice que el sistema está compuesto por un estanque de combustible, por llaves, por conductos, por filtro, por carburador y un filtro de aire, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa, ¿cierto?, que... oh, se me apagó la cámara. ¿Por qué? Veamos si se vuelve a prender. Ya, esto significa, ¿cierto?, que en muchos de los casos actuales todavía vamos a encontrar carburador en nuestra moto, ¿ya? En muchos de los sistemas actuales todavía vamos a encontrar carburador en nuestra moto. Sin embargo, en la actualidad, ¿cierto? Y en el resto de los sistemas, digamos, eh, modernos y que se están vendiendo actualmente, ya el carburador no va, sino que va la inyección electrónica. Dice que el sistema del carburador tiene tanque de combustible, llaves, conducto, el propio carburador, ¿cierto? Y un filtro de aire. En el caso del sistema de inyección voy a tener lo mismo, excepto que el carburador lo voy a cambiar por un inyector, ¿cierto? Le voy a agregar un computador y quizás la llave de paso tampoco va a estar o va a ser de forma, entre comillas, electrónica, ¿ya? Aunque igual podría ir en algunos casos. Pero es básicamente eso, o sea, igual voy a tener un estanque, igual voy a tener conductos, igual voy a tener filtros de combustible, filtro de aire, etcétera. Dice que el combustible se mezcla en el carburador, ¿ya? Hay dos formas. Recuerden, carburador, inyección. Cuando yo tengo carburador, es como una corriente de aire que va pasando por un tubo y esa misma corriente va como arrastrando una porción de combustible. Y de esta forma el combustible se va mezclando con el aire y va llegando al motor, se va generando la explosión y la moto va andando. ¿Cuál es el problema? Que no es tan exacto como un sistema de inyección. Además, recuerden que ahora estamos hablando del carburador. Además, que no se puede variar de forma tan precisa la cantidad de combustible que yo voy a entregar en distintas situaciones. Por ejemplo, cuando está frío, cuando está caliente, cuando estamos en la cordillera, cuando estamos en la playa, etcétera. ¿Ya? Antiguamente las motos, los autos, les pasaba algo que se llamaba, o no se llamaba, pero le decían apunarse, ¿ya? Significaba que el auto cuando, por ejemplo, no quería ir a Argentina, iba por la cordillera y de repente el auto empezaba como a chuparse, ¿ya? Se chupaba y el resultado de esto, ¿cierto? Empezaba a andar más lento, se empezaba a calentar, etc. ¿Por qué? Porque el carburador no era capaz de adaptarse a las nuevas condiciones, ¿cierto?, de presión atmosférica que había en ese momento. En la actualidad, hablando de una moto, de un auto, le voy a pasar a cualquier vehículo. Sin embargo, a las motos, o sea, perdón, a los vehículos o motores de menos cilindrada, les pasaba con mayor eh, intensidad, por decirlo así, ¿ya? Les afectaba más, eso es lo que quiero decir. Entonces, tenemos
estos dos puntos, ¿ya? Cuando tenemos inyección electrónica, la inyección electrónica permite a través de sus sensores y actuadores variar, regular y administrar mejor la cantidad de combustible que le vamos a poner o no al motor, que vamos a dejar que entre o no al motor. Nos vamos a poder dar cuenta de si el aire viene más caliente, más frío, de si hay mayor presión atmosférica, menor presión atmosférica, etcétera, ¿ya? Esto nos va a permitir poder, ¿cierto?, dosificar mejor la mezcla y evitar que los vehículos, ¿cierto?, entre ellas las motos, los autos, etcétera, se apunen, ¿ya? Y para que ustedes sepan como dato, la inyección electrónica en los autos se masificó el año 92 más o menos, ¿ya? Hablando siempre de vehículos nuevos. En las motos ya teníamos inyección electrónica el año 2010, ya 2008 había motos con inyección electrónica. De hecho, yo en este momento tengo en mi poder una moto año 2008 que tiene inyección electrónica, ¿ya? Sin embargo, como la ley permitía, ¿cierto?, que siguieran importándose a Chile motos con carburador, hasta hace unos pocos años atrás se siguieron vendiendo motos con carburador por mucho tiempo, ¿ya? En la actualidad, entiendo que ya prácticamente no hay motos con carburador en el mercado, al menos de cierta cilindrada hacia arriba, ¿cierto? Y eso ha hecho, ¿cierto?, que se haya masificado la inyección electrónica para las motos y que esto traiga consigo, ¿cierto?, un mejoramiento en la eficiencia de las motocicletas que están en la calle, ¿ya? Eh, Acá habla de inyección directa, sin embargo, debería decir inyección electrónica, ¿ya? ¿Por qué? Porque la inyección directa es una variación de la inyección electrónica o es uno de los tipos de inyección electrónica que hay, ¿ya? ¿De qué habla la inyección directa? Principalmente de que el combustible se inyecta lo más cerca posible del pistón, sobre la cabeza del pistón principalmente, pero lo más normal en la inyección electrónica es que, en la actualidad al menos, es que los inyectores estén puestos más alejados, estén puestos en los múltiples de admisión, ¿cierto? En las motocicletas. Después me habla de algo que me dice que es importante. Recuerden que en los cuadros azules siempre vamos a encontrar información súper importante, súper relevante para poder tomar en consideración para cuando tengamos la prueba, el examen municipal, ¿ya? Dice que cuando vea humo visible en su motocicleta, es porque existe una mala combustión en el sistema. Las motocicletas podrían tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor, perdón, y el motor, ¿cierto?, para regular el paso de gasolina, ¿ya? Bueno, la parte de la llave de paso, ¿cierto?, la voy a explicar ahora. Y que, bueno, anteriormente dije que los carburadores principalmente traían llave de paso, pero otra cosa importante es que la llave de paso tiene tres posiciones, ¿ya? Y es para las motos normalmente con carburador, normalmente más simples, más sencillas, ¿ya? El motor, o sea, perdón, la llave de paso tiene tres posiciones. La primera es una posición on, en el que la gasolina pasa libremente desde el estanque hacia el carburador o motor. La posición 2 en el que no pasa, y la posición 3 que dice reserva, ¿ya? ¿Para qué sirve? Esto sirve para que cuando nosotros vayamos andando en la moto siempre ande en la posición on cuando estemos andando. Cuando nos detengamos, la pongamos en la posición off para evitar que por alguna anomalía pudiera caer combustible, ¿cierto? O derramarse el combustible que está dentro de nuestra moto. Si esto pasa, ¿cierto? O mejor dicho, si lo hacemos así, vamos a estar cuidando un poco más nuestra moto y también el piso de la casa, el planeta, entre otras cosas, ¿ya? Aparte que si yo me acostumbro, ¿cierto?, a mover la llave cada vez que corresponda, esto va a significar, ¿cierto?, que voy a realizar un control del combustible. Y lo más importante es que cuando yo voy en la posición on,
Si es que por algún motivo se me olvida cargar combustible, la moto se va a detener, ¿ya? Cuando la moto se detenga, ¿cierto? Voy a tener el problema de que se detuvo porque no tengo combustible y voy a quedar en pana de combustible, llamada la pana del tonto, ¿cierto? ¿Y por qué la pana del tonto? Porque en muchas ocasiones, ¿cierto? Es como que es lo mínimo que le revise a la moto antes de salir si tiene combustible. Pero o al auto, a lo que sea, ¿cierto? Pero el tema es que hay motos que tienen una autonomía muy pequeña y que a veces cuando uno la acelera mucho, ¿cierto? Va muy rápido, se comen el combustible, pero de forma muy rápida también. Entonces a veces nos pilla desprovisto, ¿cierto? Y quedamos en pana de combustible, que no es algo raro en nuestras motos. Además, además, importante es entender que hay motos que no traen un marcador de combustible en el tablero, sino que hay que abrir el estanque, mirar y ver más o menos si me queda o no me queda, y en eso igual me puedo equivocar. Bueno, donde el punto importante de esto, me estoy yendo mucho por la rama, lo sé. El punto importante de esto es que esta llave de paso va a permitir que se vaya el líquido en una dirección o en otra dirección, en este caso combustible. Cuando yo lo pongo en la posición reserva, termina de caer el último poquito de combustible. Entonces, ¿qué pasaría? Voy en la moto, posición on, se me acabó el combustible porque no me di cuenta, no importa, me paro a un lado, cambio la llave de la posición on a la posición reserva, va a caer un poquito más de combustible y ya no voy a quedar tirado, sino que voy a estar en alerta de que no me queda prácticamente nada de combustible y como no me queda nada de combustible, ¿cierto? Voy a ocupar la reserva y me voy a ir directo a una bomba a recargar. Para eso voy a ocupar la reserva. Importante es que una vez que recargue, vuelva la llave a la posición on. ¿Ya? ¿Para qué? Para que en caso de que vuelva a pasar, no me pille con la llave en la reserva y no vaya a caer todo el combustible de una, dejándome sin reserva en caso de emergencia. ¿Ya? Entonces, mucho ojo, queridos amigos, con esta llave, sobre todo los que tienen motos o van a tener motos carburadas. ¿Por qué? Porque las motos carburadas principalmente les pasa esto. Normalmente las motos con inyección traen un indicador en el tablero de instrumentos, ¿cierto? Acerca de todo acerca de todo su consumo de combustible, inclusive prenden una luz a veces cuando ya no les queda poco combustible, entonces ahí es más difícil que me pase. Pero en las motos más antiguitas, más simplecitas, es súper fácil que me quede sin combustible, díganmelo a mí, que me quedé todas estas veces, ¿cierto? No, no tantas, pero varias veces igual, me pasó porque yo tenía una moto en un momento año 98, tenía una TTR 250 Yamaha, que me pasaba eso. Cuando la compré, tenía algún tipo de preparación o algo así, pero que gastaba mucho combustible, andaba muy fuerte la moto, aceleraba muy bien, pero, pero, pero gastaba mucho combustible. Y de repente yo salía, ¿cierto? Cargaba combustible, me acuerdo que en ese tiempo hacía como 7 lucas el estanque, y decía, pero no, si le eché 7 lucas, y de repente, ¿cómo se va a pagar el motor? ¿Cómo iba a consumir todo el combustible? Decía yo. Bueno, y ahí aprendí el tema de las válvulas, ¿cierto? O sea, de las llaves que me permiten tener esta pequeña reserva. Esa moto cuando la compré estaba bien mal igual. Y también tenía mala la llave de paso, así que también se la compré, se la arreglé y todo eso. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a hablar acerca del sistema de escape. Dice, el sistema de escape consta del tubo de escape de gases y del silenciador. La misión del silenciador es reducir el nivel de ruido. No lo cambie ni lo modifique. El silenciador para aumentar el nivel de ruido. En los motores de dos tiempos, el silenciador debe presentar una determinada resistencia a la salida de los gases de escape para aprovechar al máximo la potencia del motor. ¿Ya? Bueno, vamos a leerlo esto, ya leí todo, así que después lo voy a desarrollar, ¿ya? Después dice que la última dice que los gases de escape contienen sustancias tóxicas. Nunca mantenga el motor en funcionamiento en su estacionamiento, ni siquiera cuando éste sea abierto, ¿ya?
Entonces, punto número uno, la misión del silenciador es reducir el ruido. Por lo tanto, si tú le cambias o le cortas, ¿cierto? Esto, obviamente la moto va a hacer más ruido. Piensa en tus vecinos, ¿ya? Y piensa en que tú también en algún momento vas a querer salir sin que a lo mejor nadie lo note, y si no tienes silenciador, todos lo van a notar. Piensa en las personas que están en la calle, ¿ya? Mire, yo no les voy a decir que no le cambien el tubo de escape, porque es algo bien como común del motociclista. Pero por último, si lo van a cambiar, cámbienlo por uno que realmente cumpla las características que se necesitan para el funcionamiento de la moto. ¿Ya? Existen escapes que eh, los puedo reemplazar, ¿cierto? Que suenan un poco mejor, suenan un poquito más fuerte, pero mantienen las condiciones de fábrica de la moto, ¿ya? O las prestaciones que se necesitan para la moto. Y hay otros que simplemente la gente cambia el escape, pero lo que le pone en realidad es un tarro, ¿ya? Que no tiene ninguna función, ¿cierto? Más que quizá un poquito de embellecedor y eso, ¿ya? Y que a veces, inclusive, la gente pone escapes que son tan de mala calidad que les duran un mes, 2 meses, y ya después andan vibrando enteros, funcionando súper mal. Entonces, si no le van a poner un buen escape, mejor no se lo cambien y déjenle el escape original, porque probablemente el escape original es de muy buena calidad. ¿Ya? Denme un segundo, por favor. Ya, ahora sí. Ya, entonces, el escape disminuye el ruido. ¿Para qué? Para que podamos convivir todos en paz, ¿ya? Por último, si lo vas a cambiar, cámbialo por uno que no sea tan escandaloso y que cumpla con un mínimo, ¿cierto?, de lo que necesita cumplir un escape. Después dice que no lo cambie ni lo modifique el silenciador para aumentar el nivel de ruido, que es más o menos lo mismo que yo estaba hablando. Y después dice que los motores de 2 tiempos, ¿cierto? El silenciador debe presentar una determinada resistencia a la salida de los gases de escape para aprovechar al máximo la potencia del motor. Bueno, eso en verdad no es tan relevante. ¿Por qué? Porque simplemente habla de que la forma de los tubos de escape en los motos de 2 tiempos, que no son muy utilizadas como lo vimos ayer, es distinta, ¿ya? Y después me habla algo muy importante que me dice que los gases de escape tienen sustancias tóxicas. Nunca mantenga el motor funcionando en un estacionamiento, ni siquiera cuando éste sea abierto, ¿ya? Esas mismas sustancias tóxicas en las motos más modernas son procesadas en el escape y transformadas en sustancias menos tóxicas, menos nocivas. Y cuando yo le saco el escape, lo que estoy haciendo es eliminar todo este sistema de post-tratamiento, ¿ya? Y por ende, ¿cierto? Contaminar más. También tengo que tenerlo en consideración, cambiar el escape, ¿ya? Insisto, no voy a decir que no lo cambien porque es algo súper común entre los motociclistas. Pero por último, cámbienlo por algo que sirva, ¿ya? Que no sea un tarro que le dan a poner atrás simplemente.
Y ahora vamos a hablar de algo realmente muy, muy importante. Y tiene que ver, ¿cierto?, con los sistemas de refrigeración en la moto. Los motores son máquinas térmicas, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Es que producen más calor del que necesitamos. Y eso hace que nuestros motores no sean tan eficientes. En aspectos generales, eso hace que nuestros motores no sean tan eficientes, ¿ya? Entonces, los motores son máquinas térmicas. Estas máquinas térmicas producen demasiado calor, en exceso, ¿ya? Esto también contribuye, ¿cierto?, a que nuestros motores no sean tan eficientes. ¿Por qué? Porque la energía química que la podríamos utilizar para hacer girar, ¿cierto?, la rueda, en esta ocasión no vamos en esta ocasión no vamos a estarlo usando para girar la rueda, sino que para producir calor, ¿ya? Pero es algo que es un tema más profundo, ¿cierto? Y que es así. O sea, no hay nada que hacer para, lo estoy contando como dato, no hay nada que hacer para mejorarlo de forma sencilla, por decirlo así, ¿ya? Ahora, para poder refrigerar y eliminar ese calor excesivo que no me sirve para nada, necesitamos sistemas de refrigeración. En las motos, de forma masiva, encontramos dos tipos de sistemas de refrigeración. El primero, una refrigeración por aire, que habla justamente, ¿cierto?, de que el motor tiene una construcción que favorece el roce con el aire y es el propio aire el que se lleva la temperatura del motor cuando la moto se está moviendo. Y luego tenemos uno de refrigeración líquida que internamente el motor va funcionando, ¿cierto? Y internamente el motor va funcionando y va dando vuelta un agua dentro de él y esa agua va arrastrando el calor y ese calor lo va llevando a un radiador, ¿cierto? Y este radiador va enfriándose con el aire también, pero es más efectivo, ¿ya? Entonces tenemos dos tipos principalmente de refrigeración, por aire o por líquido. Aquí arriba, ¿cierto? Habla de por agua o por aceite. Pero cuando me hablan a mí, esto es algo personal, yo lo veo así. Cuando me hablan a mí de que una moto refrigerada por aceite, es un poquito para mí confuso. ¿Por qué? Porque las motos, desde mi punto de vista, o son refrigeradas por aire o son refrigeradas por líquido. Hay motos que se refrigeran con el aceite, sí, todas. Todas las que usan aceite, cuatro tiempos, se refrigeran también con el aceite. Ahora, hay algunas, no todas, que se les pone un radiador de aceite, que es un elemento que enfría aún más el aceite para que el aceite ayude aún más a enfriar la moto. Pero desde mi punto de vista, esas motos siguen siendo enfriadas por aire. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la construcción de su motor es principalmente una construcción que corresponde a un enfriamiento por aire. ¿Ya? Refrigeración por aire. La pared del cilindro va revestida con rebordes o aletas para el aire a través de las cuales el calor del motor se intercambia con el del aire circundante. Si está detenido, no mantenga el motor en funcionamiento durante mucho tiempo, porque entonces no hay refrigeración. Recuerden que necesitamos que el aire vaya fluyendo a través del motor, ¿ya? Por lo tanto, si la moto está parada, no va a haber flujo de aire, ¿ya? Si encuentra una aleta de refrigeración rota, debe ser inspeccionada por un técnico especializado, ya que ello podría producir un exceso de calor que es perjudicial para el motor. Limpie las aletas si se encuentran sucias. Limpie las aletas si se encuentran sucias. ¿Por qué? ¿De qué aletas estamos hablando para empezar? Nos vamos a ir un poquito para arriba, ¿cierto? Y vamos a ver de qué aleta está hablando el profe.
¿Qué significa eso? Esto que está aquí. Este motor de aquí tiene unas aletas. Esas aletas, ¿cierto?, van disipando el calor. Y hay otros motores, que acá no tengo lamentablemente una fotito, pero hay otros motores que son lisos por fuera, ¿ya? No tienen esas aletas, ¿ya? Esos son refrigerados por líquido, ¿ya? Si tiene estas aletas tupiditas así, por ahí. Si no tiene aleta y es liso, es refrigerado por líquido normalmente. Entonces, estas aletas, si se quebran, va a refrigerar menos, por lo tanto, si se quebra, hay que ver cuánto se quebró y si es que la moto se está calentando o no producto de esa quebradura. Y además hay que fijarse en que nuestra moto siempre esté limpia, ¿ya? O nuestro motor, mejor dicho, nuestras aletas, mejor dicho, estén limpias porque si las aletas tienen barro por fuera, ese barro va a estar contaminando, ¿cierto? O sea, no contaminando, pero va a estar haciendo que el calor se guarde más y como se guarda más, ¿cierto? Vamos a tener el problema de que eh, vamos a estar sobrecalentando, al igual que un horno de barro mantiene el calor adentro del horno. En la moto, si tiene barro por fuera, tierra, ¿cierto? El mismo va a contribuir a que haya más calor, ¿cierto? O que se mantenga más el calor en la moto. Y luego tengo la refrigeración mediante líquido, ¿ya? Este líquido normalmente, o antiguamente en realidad, se le decía agua. Le falta agua al motor. Todavía hay gente que lo dice. Pero lo que en realidad le falta no es agua. Lo que en realidad le falta es líquido refrigerante. ¿Ya? ¿Por qué se le dice agua? Porque ese líquido refrigerante está fabricado a base de agua, pero no es agua. ¿Ya? Es una mezcla de agua con otros componentes más. ¿Ya? Principalmente agua y un componente que se llama etilenglicol. El etilenglicol hace que el agua cambie sus características. Y como el agua cambia sus características, hace que el agua se mantenga en un rango de temperatura más amplio en forma líquida. El agua común y corriente se mantiene líquida entre 0 y 100 grados. Bajo 0 se congela y sobre 100 se evapora. Si yo le pongo etilenglicol, modifico eso, ¿cierto? Y por ejemplo, se va a congelar, o sea, se va a mantener líquida, mejor dicho, entre menos 4 grados y 106 grados, por ejemplo, ¿ya? Entonces tengo un rango más amplio para que se siga moviendo dentro del motor sin congelarse y sin evaporarse, ¿ya? Como dato, normalmente los refrigerantes duran 2 años en los circuitos, ¿ya? Después de los 2 años empiezan a entrar en una suerte de degradación y podría afectar inclusive, volverse ácidos, generar algún tipo de barro, etcétera, dentro del motor, ¿ya? Generar algún tipo de residuo, etcétera. Entonces, idealmente cambiarlo cada 2 años, pero siempre es mejor verificar lo que el fabricante dice, ¿ya? En su manual de mantenciones, ¿ya? Eso es lo más importante. Pero importante saber, importantísimo saber, ¿cierto? Que la refrigeración mediante líquido no es agua, sino que es agua más etilenglicol, más algunos aditivos, ¿cierto? Esta agua no es agua de la llave, no es agua cocida, es agua desmineralizada que no oxida, entre comillas, ¿cierto? Y que es especial para esta aplicación. No le puedo echar cualquier agua, porque el agua de la llave sale con minerales, etcétera. ¿Ya? La transmisión. Dice, existen 3 tipos de dispositivos de transmisión. Por cadena, por árbol articulado y por correa dentada. ¿Ya? Para empezar, tenemos esta que es la cadena, esta que es la correa
y esta que es el árbol articulado, ¿ya? Vamos a explicar esta que es la más común. Esta normalmente viene en los scooters y esta normalmente viene en motos bien grandes, ya de cilindrada sobre 1000. Puede venir una más chica, puede ser, pero normalmente sobre 1000, ¿ya? BM, Honda, Yamaha, Virago también puede venir, ¿ya? Ya, entonces la cadena y el piñón. Dice que una cadena bien lubricada dura mucho más tiempo. Procure también que la cadena vaya suficientemente tensa, ¿ya? ¿Cuán tensa tiene que ir la cadena? Bueno, la cadena no tiene que ir tensa, apretada como palo por arriba y por abajo. Normalmente hay que dejar una pequeña holgura, ¿cierto? Que más o menos son como dos deditos que se tiene que mover la cadena desde abajo hasta arriba por la parte de abajo, ¿ya? Dice, cuando los dientes del piñón o de la corona de la cadena comienzan a mostrarse puntiagudos, se refiere a esos dientes, es hora de cambiar todo el sistema al mismo tiempo. De otra manera, el desgaste de las piezas es mayor. Normalmente en el eje trasero hay marcas que indican cuando ya no es posible seguir tensando la cadena. ¿Eso por qué lo dice? Porque el basculante tiene una línea, ¿cierto? Y por esa línea uno puede tirar la rueda más adelante o más atrás. Cuando ya no puedo tirar la rueda más atrás, ¿cierto? Y la cadena sigue suelta, significa que la cadena se estiró tanto que ya no se puede seguir estirando, ya hay que cambiar la cadena, ¿ya? Muy importante. Recuerden que si hay desgaste, recuerden que si hay desgaste aquí, ¿cierto? En las puntas o aquí deformidad, es muy necesario cambiar Catalina, piñón y cadena, ¿ya? Cuando estas partes todavía están buenas, ¿podría cambiar solo la cadena? Sí, pero como estas partes igual ya tienen un poquito de desgaste, es probable que la cadena me dure un poco menos, ¿ya? Así que ojo con eso. Ahora vamos a hablar un poquito de las luces que necesitamos, ¿cierto?, en nuestra moto. Dice, las luces son importantes porque no solo permiten que usted pueda ver, sino que también porque permiten hacerse visible para el resto de los usuarios de las vías. Hay sistemas que incluyen las luces LED y luces de descarga de gas. Importante, siempre debe mantener encendidas sus luces fijas. Cuando cambie una ampolleta quemada, reemplace por de similares características. La legislación establece para los vehículos motorizados de 2 o 3 ruedas la obligatoriedad de tener las siguientes luces. Por ejemplo, en la parte delantera debe tener un foco que permita proyectar las luces bajas y altas de color amarillo, ¿cierto? Miren, en la parte delantera solo me pide un foco que permita proyectar las luces bajas y altas de color amarillo o blanco. ¿Ya? Es por eso que venden focos delanteros con las micas amarillas. ¿Ya? No así, no vamos a encontrar con micas rojas, por ejemplo. O puede que sí, pero en mucha menor medida. Pero es normal ver focos amarillos delanteros. ¿Por qué? Porque están permitidos. ¿Ya? Blancos o amarillos pueden ser. Y en la parte trasera debo tener una luz roja fija, ¿cierto? Además, debo tener una luz de freno que también es roja y que sea más intensa que la anterior, ¿cierto? Que la roja fija. Y 2 luces destellantes de viraje, obviamente amarillas o ámbar, ¿ya? Dice, también se exige en la legislación vigente que la circulación de las motocicletas, motonetas, motos para todoterreno de 3 o de 4 ruedas y otros vehículos motorizados similares de 2 o 3 ruedas se efectúe en las siguientes condiciones de seguridad. Con elementos reflectantes, y aquí vamos a bajar, con elementos reflectantes laterales de color ámbar en ambos costados de los ejes delanteros. Estos que están aquí pueden ser así de grandes, pueden ser así de pequeños, pero tienen que estar, ¿ya?
Idealmente, entre más grandes, mejor. Con color de color rojo en ambos costados de los ejes traseros. Estos que están aquí pueden ser así de grandes, pueden ser más chicos, idealmente lo más grande posible siempre. ¿Ya? Y de color rojo en la parte trasera del vehículo, aquí se ve por el lado, pero está representando que va hacia atrás, ¿ya? Ahora, ese reflectante que va hacia atrás, normalmente siempre las motos los traen incluidos en el foco, en el portapatente, ¿ya? Así que no es mucho problema tampoco, queridos amigos. Dice que los vehículos cuya solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados se haya realizado o se realice con posterioridad al 1 de septiembre del 2001, es decir, vehículo año 2002, debe contar con un sistema que encienda automáticamente y mantenga encendido el foco delantero cada vez que el motor sea puesto en marcha. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque una moto es poco visible en muchas condiciones de luz. Entonces, si yo le pongo una luz, se hace más visible y por eso es importante que las motos anden con sus focos encendidos todo el día, siempre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso me hace más visible. Por eso es que esto es una ley, es decir, si yo voy sin este sistema de revisión técnica y la moto desde el 2002 en adelante, reprobado, o sea, rechazado, reprobado, rechazado, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Y para terminar, vamos a hablar un poquito de los espejos. Dice, otro elemento de seguridad con que deben contar las motocicletas son los espejos. Estos permiten tener una clara visual sobre el tránsito que se desplaza tanto detrás como a los costados del vehículo. Conforme a la reglamentación vigente, las motocicletas deben contar con espejos a cada lado. Es importante aquí lo que más les recalco, sobre todo a los amigos que les gusta modificar la moto, ponerle chicha, etcétera, es que muchas veces vamos a encontrar en las tiendas de motos espejos que parecen verse bien bonitos, bien estilosos, ¿ya? Y que como que dan ganas, ¿cierto? Oh, le podría poner estos espejos a la moto. Fíjense en que los espejos que van a cambiar, si es que los cambian, ojalá que no, pero si es que los cambian, que los espejos que van a cambiar les proporcionen una clara y buena visión hacia atrás, tal como los espejos que están sacando originales de la moto, ¿ya? En muchas ocasiones cambiamos los espejos y cuando ya estamos andando nos damos cuenta que los espejos que pusimos no se ve nada. Los espejos de automóviles o de motocicleta o hechos para vehículos son especiales. La verdad es que no sé si tienen una curvatura especial, no lo sé, pero son especiales porque permiten ver claramente hacia atrás. A veces los espejos que compramos en cualquier parte por ahí son espejos prácticamente de baño, ¿ya? Que están ahí con una bonita carcasa, ¿cierto? Y llaman la atención, pero en realidad no se ve bien. Es como cuando te rompen un espejo del auto y tú vas a una vidriería que te pongan un espejo ahí, nunca se ve bien en esos espejos. Ya algo se ve, pero prácticamente nada comparado con un espejo verdaderamente, perdón, que verdaderamente corresponda al vehículo. Ya, entonces, mucho ojo, queridos amigos, con eso. Y habiendo dicho esto, hemos terminado la clase del día de hoy. Cuídense mucho, mi nombre es Ricardo Cornejo, esta es una clase para practicatest.cl y espero que a todos les vaya súper bien. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Si en algo me equivoco, por favor, háganmelo saber para tratar de mejorar. ¿Ya? Esto se hace con el máximo de cariño posible y pero principalmente desde mi propia experiencia. Entonces, puede ser que en algo yo me equivoque, que no lo explique tan bien, no sé. Cualquier cosa que quieran comentar, comenten nomás, ¿cierto? Díganme y vamos a tratar siempre de hacer lo mejor posible para ustedes. Cuídense, que les vaya muy bien. Ricardo Cornejo, praquetecades.cl. Chao, chao.